Amén. Amén, hermanos. Buenas noches, la paz del Señor. Supongo desfilando. Estamos vacíos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Papito, gracias por tu amor, gracias por tu presencia. Gracias, Padre, por darnos la vida. Gracias por toda tu misericordia. Gracias, Padre, por todo. Señor, también gracias por borrar nuestros pecados, por limpiarnos de nuestra maldad. Gracias, Padre. Gracias porque cada día podemos acudir a ti. Cada día es una batalla, Señor, pero ahí estás tú. Ahí nos levantas, ahí nos das fuerza, Señor. Es por tu Espíritu Santo que estamos de pie, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, en ti solamente esperamos y tú eres nuestro socorro, nuestro pronto auxilio. Gracias, Padre. Esta noche te lo entregamos a ti, Señor, en tu nombre, Jesús amado, para que hables conforme, Señor, a tu palabra y nos guíes, Señor, a una enseñanza verdadera. Gracias, papito, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por los que estaban de pie. Estamos restaurando ministerios, ¿no? Bueno, no nosotros, sino el Señor. Un poquito, ¿me aumentas, Juancito? Ya. Y lo que el Señor va a hacer es restaurar ministerios caídos. No sé, pero yo creo que usted, bueno, muchos relativamente son nuevos, ¿no? Relativamente, entre 5 o 6, pero cuando uno viene de una vida en el Señor, ha visto a muchos caer en el camino. Siervos muy lindos, hombres muy entregados a Dios, que de pronto han caído en el camino. Y como que les hemos puesto tierrita sobre ellos y nos hemos olvidado de todo y bueno, es como si hubieran muerto. Pero en las lecciones que estamos hablando hemos dicho, no, que Dios no es así. Yo puedo ser así. El hombre puede perder la esperanza sobre cualquier cosa, pero Dios no, especialmente en lo que se refiere a su palabra. Y hacemos una retroalimentación de un poco que hemos avanzado. La anterior clase decía, yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno estaba junto a él y el león también estaba junto al cuerpo. Habíamos dicho que camino es conducta, es una misión, es mi conducirme en Jesús. O sea, cada vez que, bueno, no cada vez, sino la vez que yo recibí a Jesús en mi corazón y usted recibió al Señor en su corazón, su conducta cambió. Y nosotros somos los del camino. Ya antes se llamaba así a la iglesia. Y a Jesús se lo identificaba con el camino. Y muchos de los problemas que había era por el camino y por las normas que traía el camino. Entonces, cuando yo hablo de que uno ha caído en el camino, es que la manera de actuar, la manera de proceder han sido situaciones duras que de alguna manera nos han hecho caer en el camino. Ya Jesús nos dijo, ¿no ve? Jesús dijo, yo soy el camino. Ahora, yo soy la única manera de transformar tu vida, soy el único camino para llegar al Padre, no hay otro camino. Pero camino para nosotros también significa una norma de vida, una conducta de vida. En el Nuevo Testamento la palabra es jodor, significa rumbo de vida, proceder, modo de pensar. Entonces, por eso la palabra arrepentirse es cambiar de modo de pensar. El día que Jesús ha sido mi Señor y mi Rey, he cambiado mi manera de pensar, he cambiado mi manera de actuar, he cambiado mi proceder. Pero el enemigo no es alguien que duerme, quiere tendernos en el camino, quiere que perdamos el ministerio o pase algo, ¿no ve? En Hechos 9:2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco con el fin de obtener permiso para llevar presos a Jerusalén a los hombres o mujeres que encontrase seguidores del camino, ¿no? Entonces el camino ya en este caso ya es una conducta, me estoy identificando con alguien y Jesús es el camino. Y Hechos 9:23 dice, por entonces se produjo un tumulto no pequeño con motivo del camino, o sea, por problemas de la conducta de uno. Entonces, por eso el enemigo, habíamos dicho que quiere eliminarnos del camino, no quiere que estemos en el camino. Entonces la conducta propia de los seguidores de Cristo es la norma de vida, es la iglesia. La iglesia ha conocido a Jesús
y tiene un camino distinto, una manera distinta de caminar, de hablar, de proceder, etcétera, etcétera. Desde ese día nuestro amor es el Señor, caminamos para agradarle, caminamos para amarle, caminamos porque Él es nuestro amor supremo. Entonces el enemigo quiere hacernos caer de ese camino, ¿no ve? Ahora este joven estaba tendido, muerto, era como un fracaso existente en su caminar. Ahora, ¿por qué me llena de esperanza esto? Ahora, no es que esté tendido en el camino, ¿verdad? Pero muchas veces he sido afectado en el camino. No sé si usted, yo creo que todos, ¿no ve? De alguna manera hemos caído, pero nos hemos levantado. Tal vez algunos han pasado como el hombre que estaba yendo a Jericó, fue golpeado y tuvo que ser levantado por alguien. Todos tenemos estos problemas en el camino. Pero lo que quiero reiterar y que quede bien grabado en nuestra mente es que el Señor no nos va a dejar tendidos en el camino. O sea, su voluntad no es perder la esperanza y dejarte en el camino, a menos que uno ya por propia voluntad decida salir del camino. Pero mientras tanto luchamos y queremos estar en el camino. ¿Qué dice el Salmo 16:10? Es algo que hemos visto. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, lo lógico de Jesús era que él como hombre, su cuerpo llegue a corromperse, ¿está bien, no? A llegar a descomponerse por la situación humana que uno tiene. Pero, y el otro, hay dos interpretaciones, uno que iba a bajar al Seol, y unos dicen pagar lo que nosotros debíamos, y otros dicen no, Jesús ya pagó todo en la cruz, ¿qué más tenía que pagar en el infierno? No vamos a, diremos, pleitear mucho por el asunto, pero lo que dice el Señor, no vas a permitir que me quede en un lugar que no es para mí, porque ese lugar era para los injustos, no para el Señor. Y si de alguna manera Él fue y bajó a las profundidades, Él tenía la idea clara, no, tú no me vas a dejar en el Seol, menos que tu santo vea corrupción. O sea, no lo vas a permitir. Más bien me vas a mostrar la senda de vida, el camino de vida eterna, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, Jesús sabía bien, conocía bien el corazón de su Padre. Entonces, si Jesús es el prototipo para nosotros en toda la norma de conducta para llegar a papá, es lo mismo para nosotros. En 1 Corintios 6:14, ¿qué dice? Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Entonces, lo que Dios quiere hacer es levantarnos. Ahora, la situación humana, mía, personal, de cualquiera, no puede levantar al hombre, solamente Jesús, solamente su Espíritu. Dice que el Espíritu Santo operó en Jesús y lo levantó. Y yo pido a Dios, con todo mi corazón, que muchas vidas sean levantadas. Aún hasta ahora, muchos hermanos no están viniendo al discipulado por los problemas que hay. Empezaron a venir al discipulado y hubo problemas. Nosotros ya conocemos, ya los que están conmigo buen tiempo, sabemos que el enemigo no quiere que tengamos la palabra. Eso vamos a hablar el domingo, esa es la prédica del domingo, cuando no hubo herreros en Israel y todos los herreros era un monopolio de los babilonios. Entonces, cuando no había palabra, la gente moría. Y dice también que los leones venían porque no había quien les hable la palabra. Es por eso que la gente incrédula dice, no, por favor, tráiganos a alguien que nos diga la palabra, nos enseñe, y así pare la matanza de los leones. Pero muchas veces, muchos de nosotros hemos caído en el camino. Algo ha pasado en nuestra vida. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Va a restaurar los ministerios, las vidas. Entonces, el enemigo va a vigilar. Ahora, de verdad, uno dice, a veces parece bien difícil, de creer y de decir, ¿cómo Dios de verdad va a restaurar, va a levantar? Si vemos a esa persona peor, o en la casa, en la familia, no sé, pero Dios dice que lo va a hacer, ¿ya? Y el enemigo no quiere levantar. Ahora, para este proceso existen instrumentos de Dios, existen personas de Dios que hacen que estas vidas se levanten, ya como en el buen samaritano. Pero el enemigo no quiere, no, por eso está vigilando, porque sabe que hay resurrección. Ahora, esta resurrección no es lógicamente que es una muerte física, sino es una muerte espiritual. He dejado de conocer al Señor, pero sí uno debe levantarse. Entonces, hasta ahí hemos estado hablando de esto, de lo del Señor. Y algo que me gusta, dice, no hubo descomposición en Jesús.
Ya en Lázaro, por ejemplo, se descompuso y Dios tuvo que hacer un milagro para que él se volviera a componer, no sé si vale el término, ya a volver a ser un ser humano sin ninguna falla, producto de todo ese proceso de descomposición que había. Pero Jesús no. Jesús dice que fue un milagro y Dios guardó íntegramente esos 3 días su cuerpo. Y aún hubiera bajado al Seol, donde sea, su cuerpo estaba intacto, ¿ya? Entonces fue guardado de corrupción durante 3 días y 3 noches, ¿ya? Ahora, yo no sé, no me dice la Biblia, pero si yo quisiera hacer una figura, una idea de eso, este joven que estaba tendido en el camino, ¿cuál debería ser el proceso? Descomponerse, ¿no? O sea, es corruptible, debería tener problemas de esto. Entonces, el león prefiere que alguien se descomponga y vigila hasta que todo esto suceda. Pero Dios dijo, ¿no? Quienes están en su ministerio, Dios los va a levantar. Leamos Isaías 53, 9. ¿Qué dice? Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Yo sé que el enemigo, de alguna manera, su intención era deshacerse del Señor, ¿no? Y creo que todos en ese entorno, diremos, en esa situación del enemigo, querían que también Jesús muera, pues, en lo peor que exista, ¿no? Jesús no tenía dónde acostar su cabeza, no tenía quien cuide de él en una casa. Entonces el Señor era un hombre que vivía del momento y del tiempo. Entonces uno dice, no, su muerte entonces, ¿cómo sería? ¿O cómo tendría que ser? Pero Isaías 53, 9 es como le digo, es como una situación de choque para el enemigo. Porque debiendo morir en derrota, ¿qué pasa? Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. O sea, ¿dónde debería morir? ¿Cómo debería morir? Usando la cita bíblica. ¿Y quiénes son los impíos? Entonces, ¿cómo diríamos? La palabra se dispuso es como se planteó, se planeó, se estableció, más que pensar, era como un decreto. Entonces el enemigo dispuso, ¿ya?, que Jesús fuera sepultado con los impíos, como una derrota total. Pero ¿qué dice más allá? Más con los ricos fue en su muerte. Ahora, yo leía esto, no me la creo hasta ahora, no me salen los números, y si soy un mal matemático, aquí lo tengo a Leo, que me lo va a sacar rápidamente. ¿Ya? No me lo puedo creer porque es grave, ¿ya? La palabra dispuso es Natán, establecer, permitir, ser entregado, abandonado. Esa era la idea del enemigo. Ahora, yo lo quiero poner acá, ¿no? ¿Qué ha dispuesto contigo el enemigo? No, seamos un poquito, diremos, no quiero ser negativo, pero que el Señor nos hable. ¿Qué ha dispuesto con nosotros? O sea, ¿qué dispuso? A ver. Es el enemigo. ¿Qué dispuso? Ya, a ver, algo más. Ya, eso dispuso. ¿Qué decías, Kevin? Ya, pero ¿qué dispuso? Aquí dispuso que Jesús muriera con la gente pecadora. Y Él es un santo, no puede morir así. Tú también eres un hijo de Dios. Entonces, no sé si te acuerdas de la lección de los decretos de Jezabel. Jezabel sellaba con su sello, ya que le había quitado a su esposo, y decretaba muerte para los hijos del Señor. Quitaba viñedos. Entonces yo pregunto hoy, bueno, no es una verdad no íntegra para nosotros porque la verdad está en la palabra del Señor. Pero pregunto, ¿qué dispuso para nosotros? ¿O qué dispuso antes, por decir, Juanqui, para ti? Vivir siempre triste, deprimido, amargado, decepcionado por las cosas que pasa uno. Sí, ¿no? Eso es lo que quería, que sea un amargado. Sí, ¿verdad? Y más bien estás en tumba de ricos, ya. Pero no, o sea, ¿qué dispuso el enemigo con nosotros? Entonces, yo creo que nunca Él ha querido que caminemos en las cosas del Señor.
Y en el camino nos ha puesto miles de trabas, miles de situaciones para dejarnos, como decían ustedes, ¿no? De dejarnos en la peor situación que existe. Y que nuestra muerte sea con los impíos, o sea, no para resucitar, ni menos para irnos con el Señor. Ya, esa es la palabra Natán. Pero, dice, su sepultura fue con los ricos. Ahora, la práctica común, los cuerpos de los criminales crucificados debían ser echados en una zanja y ahí para que se lo coman los perros y los buitres. Ahora me entienden mejor. Jesús no tenía ningún derecho dentro de su nación ni con la gente ahí. Para él era un engañador, era un estafador, era alguien que había engañado al pueblo de Israel. No los reconocieron como Señor. Entonces, si vemos aquí, ese disponer para los crucificados, ¿qué era? Crucificarlo, meterlo en una zanja y que se lo coman los perros y los buitres. Qué terrible. Eso es terrible, ¿no? Eso es lo que el enemigo pensaba, el Natán que estamos hablando, lo que quiso hacer con el Señor, abandonarlo. Pero ya desde un principio el papá dice, no, ni un hueso va a ser quebrado de mi hijo, ni un hueso. Y a Jesús nadie lo mató, él entregó su vida. ¿No? Entonces esta disposición no llega a efectuarse. Después, a ver, volvamos a hacer este ejercicio. Perdón, Leito, no es cierto, pero si tú cayeras, ¿qué dispondría el enemigo para ti? ¿Ya? Pero más que eso, meterte en la zanja, que los perros te coman y los buitres te hagan trizas. Esa es su intención. Entonces, si vemos, no solamente es que te quedes tendido en el camino, porque tendido en el camino, ¿qué esperanza tienes? De que te levantes. Entonces, la intención de Satanás va más allá, hermanos. Y Juanqui decía, no, ¿qué es ser amargado? ¿Qué es, diremos, quedarse en tal frustración? Porque a Jezabel, ¿quién se lo comió? Los perros. Los perros. O sea, lo destrozaron. Pero Jesús no. Ahora, en esto, por favor, quiero que me ayuden. Les dije, no vean, por ahí he hecho mal. En el sepulcro de Cristo se usaron 100 libras de mirra, ¿ya? Y aloes, aproximadamente una cantidad extraordinaria, muy costosa. Vamos a leer Juan 19:39. ¿Qué dice? También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. No quiero que se pierda eso. ¿Cuántas libras de mirra? 100 libras. Ahora, no sé si usted está con su internet, si quiere buscar. ¿Cuánto cuesta la mirra? 1 litro de mirra, 1 kilo de mirra, si quiere averiguarlo. Hasta por ahí tal vez me ayude. Últimamente todo el mundo anda conectado, ¿no? ¿Ya? Dice que de 30 a 33 kilos más o menos era esa cantidad, ¿ya? El precio de la mirra en la época de Jesús oscilaba entre los 500 y 600 denarios. Ahora este es lo que quiero hacer con Leo. ¿Un denario a cuánto equivale? Ya lo hemos dicho varias veces. No. De un día. Un denario es el sueldo o el haber básico de un día. ¿Ya? Entonces dice que 1 libra de mirra vale de 500 a 600 denarios. Entonces sí, por eso no sé si lo busca. Ahora, si fuese así, multipliquemos, yo lo he hecho por 150, baratito nomás. Pero si hacemos más, ¿cuánto es el jornal de un día de un trabajador? Un obrero albañil, ¿cuánto es su jornal diario? ¿Cuánto es su jornal? Eso era antes. Ya no están haciendo construir. 200 y en la dirán 150. Sí. Ya subió, ¿no ve, hermana? Tú has hecho 200 por día.
Por eso vienen con sus autos. Sí, yo en la casa del Alto, nosotros construimos, y el señor venía con su coche, esos últimos modelos. Ellos entraban con sus lentes, sus chamarras negras, y se cambiaban. Y salían igual con su coche. Bueno, pero también su trabajo es duro. Pero haciendo esa operación, haciendo 200 entonces, por 600, ¿cuánto sería, Leo? Le aumentas 2 por 6, 1.200.000. No más, 12 millones. A ver, por favor, a ver. No, estoy hablando, si es que yo me he equivocado, por eso quiero que me ayude. El salario básico es 200 bolivianos. Lo multiplicamos por 600. ¿120.000? Entonces yo tengo un error por ahí. Por eso quería que me ayude. ¿Sí? ¿Estamos bien? Claro, ahora multiplícalo por 100, por eso decía. 12 millones. ¿No ve? ¿Será tanto? No, no lo he creído, no, y no lo creo todavía. Y he encontrado el precio de la mirra en dólares. $23.000, así está a la venta en litros, y no sé, como $6.000, así está. No sé ustedes cómo han encontrado algo, la mirra, ¿cuánto? No sé cuánto era la onza, tendría que ver. Entonces Jesús de verdad murió como rey. Él dio su vida. Y hubo un hombre que gastó ese dinero, José de Arimatea. Ahora, ¿por qué quiero hacer esto? Porque yo digo, ¿no? La intención del enemigo es que tú estés en una fosa comido por perros y picado por buitres. Pero la intención de Dios es darte la mejor sepultura para que resucites, no para salir de ahí. Y creo que la vida más cara que dio su vida por nosotros es Jesús. Entonces todo esto me muestra que el enemigo va a intentar, o sea, va a disponer que nosotros muramos. Ahora también mucho depende de nuestra actitud, de cómo nos levantamos. Porque si tenemos una actitud muy mala, pesimista, derrotada, de verdad va a ser un problema en nuestras vidas. Entonces, creo y sigo en mi convicción. Ahora me da más fe, ¿no? Hay mucha gente que está de verdad dejando las cosas del Señor. Mucha gente amada, mucha gente querida. Tenemos que pedir a Dios que tengan ese valor que Dios les da y que puedan levantarse en el camino. Deben levantarse en el camino, porque si no, ¿cuál sería nuestra situación? Y aquí es donde vamos a ver ese gran precio que Jesús pagó por la vida. Aún estando vivo, Él pagó esa vida. Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ahora eso hemos dicho, ¿no ve? No solamente agonizaba, sino al final muere. A ver, una niña de 12 años, ¿cómo la catalogamos nosotros? Ya, inocente, muy bien. Te quedaste así. Preadolescente, ¿qué más? Pero ¿cómo la catalogamos? Cuando tenías 12 años salías de tu casa a pachangas, Arlet. Ahora sí se siente, dices, la boca. No, era una broma. Pero a los 12 años, ¿qué hacías? Sí, pero si ahora no te deja salir tu mamá, estimo que los 12 peor. ¿No ve? Peor. Entonces, tú no tenías mucho nivel de contaminación y de echarte a perder por los 12 años. Porque los 12 años, ¿qué implica? Cuidado de los padres, ¿no? Y más todavía esa edad, que es difícil. Cuando veamos al segundo joven, más o menos 18 años tiene él, va a morir también. Y se va a encontrar Jesús en el camino con él. Ni siquiera él tiene la esperanza de decirle que le ayude el Señor. Jesús va a parar a la muerte. Ya se van a encontrar dos caminos que lo vamos a ver. Este ya había salido. O sea, su nivel de corrupción era mayor que el de la niña. La niña casi nada. Y hay un tercero que vamos a hablar, que es Lázaro,
que él sí estaba podrido. ¿Ya? O sea, son 3 niveles que estoy hablando. ¿Qué quiero decir? Que en los 3 niveles, ¿qué hace el enemigo? Ataca. En los 3 niveles, ataca. ¿Ya? Sea adolescente, sea joven y sea adulto. ¿Ya? Los ataca. Ahora, cuando hablo de los 2, estoy hablando también a una edad que va bajando, ¿no? Pero ataca al enemigo. Ahora, en esta niña, lo que estoy diciendo, ¿no? Su nivel de corrupción no era mayor, o sea, no se había corrompido con el mundo. Tampoco, porque todos estamos con pecado, no hay pureza, pero sí era guardado por sus padres. Sí era guardado, o sea, no salía. A partir de los 12 años parecía que las niñas ya llegaban a casarse, como decía. Entonces, una vez ya saliendo era el problema. Había una joven, ¿no? Dina, a los 15 años ella sale de su casa. ¿Quién la socapa? ¿Se acuerdan la historia? ¿Quién la socapa? No. Tenía 2 hermanos, era la única hermana. Sus hermanos no podían socaparlo. Sus hermanos eran celosos, la cuidaban. ¿Quién la socapa? Su mamá. Porque su papá tampoco hubiera permitido. ¿Y qué hace? ¿Dónde se va Leo? ¿Te acuerdas? ¿No? A la tierra de Siquem, donde estaba Amor con H, que significa gran burro, ¿no ve? Amor con H. Sí, así significa. Y ahí se va a pasar un día en una vida distinta. ¿Y ahí qué pasó? La violaron. Toda su vida cambió. Pero es de 15, 16, 17, 18. O sea, ya uno sale. Entonces al salir ya está con mayor grado de corrupción. Pero el de Lázaro sí fue terrible. Pero lo que quiero decir, no importa los niveles de corrupción que existiera, Dios está dispuesto a sanarte. Dios está dispuesto a sanarte. No todos hemos llegado pues a la iglesia, no sé, algunos habrán llegado como de 12 años, otros han llegado como 18 años y otros como Lázaro, 45 años. Uno más corrupto, menos corrupto y casi nada corrupto. O sea, solo Dios sabe cómo hemos llegado a la iglesia. No quiero preguntarles, ¿con cuántos años has llegado, Leo? ¿12, 18 o 45? No me digas, no sé, 12, pastor, dice. ¿El tercero? Más o menos casi corrupto. Pero si preguntaran, ¿qué nivel hemos llegado? Porque no todos, yo he escuchado el testimonio del pastor, ¿qué se llama este pastor que da charlas de matrimonio? Se me fue su nombre. Es argentino, es experto en matrimonios. Mira. Pero él dice, ¿no? Cuando di mi testimonio no sabía qué decir. Dice, mis papás son cristianos, nunca he bebido, nunca he tomado, nunca he ido a fiestas. Y así Dios me ha aceptado, dice, ¿no? Ese era su testimonio. Pero otro que pasa, yo he matado y la sangre salpicada. Ese es otro tipo de testimonio. Pero no importa cuál sea el grado, todos somos pecadores. Pero a mayor grado o menor grado, Cristo vino a redimirnos. ¿No ve? Ahora es en esta niña. Estaba en el inicio de su vida. Estaba en el inicio de su vida. Y había otra mujer que estaba ya 12 años de su vida, pero más tiempo que estaba la niña, que estaba totalmente con una enfermedad, ya 12 años. Entonces, a veces el enemigo los ataca en el inicio de la vida, en la juventud y al final. Lo vamos a ver eso con calma porque estamos recién con la niña. ¿Qué dice el verso 42? Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿por qué molestas más al maestro? Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. O sea, estamos estableciendo la edad, 12 años. Ahora, ¿ustedes creen a los 12 años están perdidos ya los adolescentes? ¿Creen? ¿Qué dicen? Ahora está grave, ¿no? Está terrible. Está terrible. Sí. Inclusive bajando 12 años. Y no solamente agonizan, sino están muriendo.
Y el problema es el mismo, es como si el hombre hubiera perdido la esperanza ya de luchar por ellos, de pelear por estos jóvenes o por todas las edades que vamos a hablar. Y llega alguien que le dice, no molestes más al maestro. O sea, no hay solución, no hay solución. Yo les dije, no vi una vez, y perdón que lo vuelva a reiterar, cuando se reunió mi familia, y dice, este chico no tiene solución, así dijeron de mí. Así dijeron, no tiene solución. Mi hermano mayor dijo, algo tenemos que hacer con él, lo llevaremos a un psicólogo, necesita ayuda psiquiátrica, dijeron. Yo estaba escondido escuchando todo eso. No saben hasta ahora que yo sé ya lo que hablaron de mí. Pero a veces dicen eso, no hay solución. No hay solución. Ya está muerto. Pero miren el muerto. Eso es milagro de Dios. Ese es el costo de la mirra que Él padeció por nosotros. Entonces, son todas esas cosas que debemos pedirle a Dios que nos ayude. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogó mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salvo y vivirá. Creo que los que somos padres entendemos esto. El día domingo ya no vamos a vender para la construcción, para recaudar para el anticrético un lugar más amplio. Hay un jovencito que ha estado enfermo aquí y le han hecho una operación, es Marquitos, entonces tienen que hacerle una quimioterapia. Y en el SUS no pasa ya nada casi, ¿no ve? Entonces tiene que ir a un tratamiento particular. Entonces la unión de líderes, gracias a Dios, se quedó y yo doy gracias el apoyo para que cocinemos el domingo para recaudar la suma de 4.500 bolivianos. Y hay 2.000 de ofrenda. Entonces lo que vamos a recaudar son 2.500 más. Y yo estuve hablando con mi esposa, hablamos con ella y yo no sabía el problema, me comentó a mí mi esposa, y esto entre nosotros también, tampoco es grave. Y mi esposa lloró. Dijo, ¿cómo el Marquitos? No, ahora no solamente por Marquitos, sino por todos, por no sé, por Leito, por Nurnita. Así, si cualquiera fuera, igual nos conmovería el corazón. Y ella decía, no es mi hijo, pero tenemos que ayudar a Freddy. Sí, le dije, vamos a ayudar. Entonces, bueno, no estoy haciendo publicidad, nada, pero el domingo vamos a cocinar a la familia. Y nos toca a nosotros, otra vez vamos a pensar nosotros, para que los recaudados sea para ayudarle a él. ¿Ya? Entonces requiero, por favor, su comprensión también de la iglesia. Pero lo que yo digo es que sí afecta bien alto cuando un hijo de nosotros se enferma. Cuando de pronto hay un problema, una situación dura y está agonizando, es terrible. Y Jairo, siendo un hombre intelectual, siendo un principal, el director de la sinagoga, el líder del grupo de los ancianos, el encargado de todo, era el principal. Había otro que se cogía las ofrendas, había otro que invitaba, pero él era el organizador. Se opuso a Jesús, no estaba de acuerdo con Jesús, le era prohibido que Jesús entrara a las sinagogas. Pero cuando hubo el problema, ¿qué hizo? Fue a buscar a Jesús. Y eso es clásico en el ser humano. Cuando tenemos problemas, ¿qué hacemos? Buscamos al Señor. Y fue a buscarlo y era su única hija. ¿Qué dice? Mi hija está agonizando. Por favor, ven y tócala. ¿Ya? Y yo sé que mi hija se sanará. Ahora, ¿qué enfrentó? Enfrentó las críticas, las burlas de sus compañeros. No sé, pues enfrentó todo eso porque él era el que organizaba. Él estaba a cargo de toda esta situación. Y como les dije, posiblemente, casi muchos dicen, se opuso a Jesús para que entrara a una sinagoga. Pero aún así, en su momento de necesidad, él fue a Jesús. Yo creo que lo que estamos haciendo, y no ha sido solamente por una persona, la iglesia siempre ayuda, pero lo que se hace es que lo primero que tenemos que hacer nosotros es ir a Jesús. Entonces, vamos a tener, bueno, padres, yo solo creo que soy Juanqui. 3 papás nomás sabemos aquí, ¿no ve? Si no hay más, 4 con Nati, mamás, papás. Y ya, los demás no saben lo que es tener un hijo todavía. Bueno, tampoco he tenido, ¿no? Pero cuando enferma, ¿cómo es la situación? Juanqui, cuando enferma, doblemente papá eres tú. No, eres más que
Ahora, sí, sí. ¿Y qué haces usualmente? No, pues es orar. Buscar a Dios. Y más si está en la flor de la vida. Más si está en la flor de la vida. Y es terrible. Hemos sufrido mucho con nuestros hijos. Yo desde Pablo es el que me acuerdo mucho porque él, como les dije alguna vez, fue desahuciado por los doctores. No dormíamos. Y alguna vez lo estábamos haciendo en brazos y estaba cabeza abajo porque no dormíamos prácticamente con él. Él tenía que morir y llorábamos, nos quejábamos. No, es duro. Pero acá como Jairo tenemos que olvidarnos nuestro orgullo, nuestra situación, cualquiera que sea, y acudir a Jesús. Y creer que, bueno, se haga su voluntad, porque solamente Dios sabe. Pero aquí Jairo le creyó, y su nombre significa iluminador, iluminado, Jair, el que ilumina. Pero, hermanos, él estaba totalmente apagado con toda la situación que le rodeaba. Entonces había que orar. En Marcos 3:6 dice, ¿no ve? Y otra vez entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca. Entonces saliendo los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. Entonces nada es raro que él estaba inclusive para matarle. Pero ahora, ¿en qué nivel de corrupción estaba? ¿En cuál? Sí, ¿como quién? Como Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, ¿por qué? ¿Qué quería hacer con Jesús? Matarlo. O sea, su nivel de corrupción estaba terrible. Pero Dios lo hizo a un lado, le sacó de las cosas. ¿Qué hizo Dios con él? No, le dio ayuda, fue con él para sanar a su hija. Y esto de Dios es por eso yo digo, ¿en qué nivel de corrupción vienes? Y cómo Dios te levanta, ¿ya? Entonces, este Jairo no podía iluminar su casa, no podía iluminar su hija, porque no tenía esperanza. Pero cuando se encuentra con Jesús, él adquiere una nueva esperanza en el Señor. Marcos 5:42, lo que hemos dicho, ¿no ve? Tenía 12 años y estaba agonizando. Tenemos que, yo ya tenemos 4 hijos, ya jóvenes, pero la adolescencia qué terrible es. 4 veces he sufrido ya, con 4 adolescentes, que es de todo. Y he visto agonizar a algunos de ellos. Ya, pero mi papá no sé qué habrá sido de mí. Yo sí que estaba agonizado, muerto, corrupto, etcétera, etcétera, para eso. Y las oraciones de mi padre creo que han sido tan lindas por mí. Y no solamente por mí, ¿no? Sino por todos nosotros, que es la familia. Y porque desde los 4 años estoy, como les dije, no, yo no conocí a mi mamá, siempre casi he vivido fuera de casa, siempre escapando. Uno dice, no, de verdad estaba muy mal. Y Jesús vino a mi vida. Yo recuerdo, sé que muchos conocen, pero recuerdo el último encuentro que tuve con el enemigo. Me desafiaron a entrar a un pacto satánico, me desafiaron a entrar a un grupo satanista. Y ese día cuando yo estaba ahí, él vino, ¿no? Satanás vino al cuarto donde yo estaba. Yo, mi incredulidad, toda mi situación, bueno, pues sobre todo como Juanqui decía, mi amargura, mi dolor por no vivir con mis padres, me hizo desvariar mucho. Y recuerdo ese día cuando esa persona me dijo, él está aquí y te tienes que unir al grupo. Y había muchas otras cosas más que a veces no quiero recordar. Y yo dije, ¿dónde está? Y está en la esquina, me dijo. Y cuando estuvo en la esquina, yo vi a la esquina, no vi nada, pero algo pasó por mi cuerpo, que mis pelos se pararon de punta y empecé a sangrar. Ese día prácticamente con esa iniciación del sangrado yo tenía que ser parte de ese grupo. Aunque había una persona que oraba mucho por mí, mucho, una anciana. Y yo salí espantado de ese lugar. Me escapé porque no quería estar, me escapé. Abrí la puerta y corrí, salí de todo lo que es Oruro, porque yo vivía en Oruro, llegué al desierto y quedé tendido en la arena y estaba todo en sangre y embarrado, porque tanto corrí, no me importó si había charcos ni nada de eso.
Y es ahí, en ese lugar, donde yo lo invité a Jesús en mi corazón. Es ese día que yo le dije: Dios, si existes, por favor, ven, quiero. Y miren, decirle si existe. Mi papá era cristiano, fui tantas veces a la iglesia, pero no había tenido un encuentro personal con él. Y ese día le pedí, le dije: Dios, por favor, entra en mi corazón, entra. Y un montón de preguntas, pero es como decía, cambió mi vida, ahí cambió mi vida. Fue algo entre Dios y yo, con el cielo oscuro, sucio, ensangrentado, y yo tenía que volver al mismo lugar de donde yo escapé. Entonces, ese lugar de esa gente que me estaba esperando. Y tenía miedo, pero así como alguna vez prediqué, le dije: Señor, voy a ir contigo, quiero ir contigo. Mi papá nunca supo mi historia. Bueno, mi papá falleció sin conocer mucho de mí, y tampoco era motivo ya de decirle, Dios estaba ahí. Pero cuando volví, enfrenté a todos ellos, pero le dije algo al Señor: Señor, sácame de aquí. Si no me sacas, Dios, aquí yo muero, porque podían matarme inclusive. Y al día siguiente Dios hizo un milagro, me sacó. Fue un milagro increíble, contarles sería largo. Pero uno cómo agoniza, cómo muere. O sea, uno se pregunta, ¿no?, ¿cómo el enemigo ha logrado hacer esto con tu vida? ¿Cómo ha logrado destrozarte desde tus raíces de infancia? ¿Cómo ha logrado sacarte todo lo que es Dios en tu vida? Odiaba a mi madre, no quería saber nada de mi padre, prácticamente vivía solo. Entonces, en esa soledad, pues hacía muchas cosas que no eran correctas. Pero cómo Dios vino ese día. O sea, yo digo, yo no conocí, porque alguien a mí me habló del Evangelio, aunque en mi casa sí había, pero nunca me habían hecho ese encuentro con el Señor. Lo conocí a solas, justamente en este encuentro que tuve tan horrible. Me han perseguido durante un año entero me persiguieron. He escapado a muchos lados, he pedido en mi trabajo que me lleven lo más lejos posible. Me escribían cartas, me seguían. Fue duro para mí. Y aquí en La Paz, ya en una iglesia donde estaba, asistí ahí, y ahí es donde recibí el bautizo del Espíritu Santo. Estuve ahí en la iglesia y el pastor habló. La historia es tan especial en mi vida, ¿no? Cómo me restauró, porque no creía en lo que es el bautizo del Espíritu Santo. Yo no creía. Sabía que Él era mi Dios, pero no creía que uno podía hablar en lenguas. No creía. Hasta que ese día el pastor oró por mí. Yo fui el último, ni siquiera fue el primero ni el segundo. A mí me había olvidado, estaba en un rincón. Yo quería cambiar. Y cuando todo estaba ya terminando la reunión, yo le dije a Dios: ya ve, tú no me quieres, ni tú me quieres. Y a pesar de que haberlo recibido, y el pastor dijo: no, ven, el último vino es para ti. Así me dijo. El último vino es para ti, y el último vino es mejor, me dijo. Y ahí el pastor puso su mano, y otro Freddy desde esa vez cambió. Pero lo que yo digo, ¿no?, ¿cómo es que el enemigo puede destrozar vidas? Y las destroza con problemas familiares, cosas que nosotros no tenemos la culpa, ¿no? El divorcio de nuestros padres, cosas que estaban ahí y que yo las viví. Aunque Dios después me habló por qué pasó, qué sucedió, y me hizo ver el valor de la misa. Y yo digo, pucha, de verdad, sufrir ha sido una gran riqueza para mí. Pero volviendo al tema, olvidando un poco lo que yo he dicho, es que ¿cómo puede ser que el enemigo empiece a destruir desde la infancia? Empieza a destruir desde ahí las vidas. Y luego sacarlos a los jóvenes de su casa e ir rumbo al cementerio, como el joven que vamos a hablar, y sepultarlos para pudrirse como Lázaro. Pero Dios es experto, ¿ya? Dios quiere cambiar nuestras vidas. Y ahí me encontró en el camino. Pero a mí sí me encontró putrefacto. Siendo joven, yo estaba peor que Lázaro, creo, ¿ya? Y Él me encontró en el camino. Ahora la Biblia dice, ¿no?, un rabino dice que hasta los 12 años era llamada pequeña, después jovencita, y a la final ya lista para casarse. La palabra es hija, es sugatrión, que significa hijita pequeña. Entonces iba a haber una transición en la vida de esta niña. Y en nosotros también iba a haber una transición. En mi vida iba a haber una transición, ¿no? Y iba a pasar algo. Yo siempre me recuerdo el testimonio de Leo. Me ha calado bien harto, Leito, tu vida, lo que contaste. Pero había una transición en tu vida. Tú estabas a la fosa, ¿no?, para que te
como los perros y los buitres, estabas para la fosa, pues. Pero cuando conociste al Señor hubo una transición. Algo ocurrió en nuestras vidas. Algo que a veces uno no se imagina, ¿no? Yo me imagino del pastor Ariel, por ejemplo. El pastor Ariel es el único que casi es cristiano en su casa, junto con su hermanita. Sus papás ninguno. Y yo le digo, ¿y cómo has ido a tu casa? Le digo, ¿cómo has dicho que soy? Sí, he llegado, soy pastor. ¿Y qué te han dicho? Nada, dice. No vinieron ni a su consagración, nada, pues nada. ¿Y cómo estás? Le digo, no, yo voy a seguir, dice, yo voy a seguir. Pero tanto necesitamos el apoyo, ¿no? Que tus papás estén y te apoyen, por decir. Que tus papás te den la fuerza y te digan sí. Y vengan, no estoy hablando mal con sus papitos, no deben tener sus razones, pero que vengan y te digan, hijo, mi hijo es pastor, por decir, ¿no? No, yo lo he visto luchar solo. Y ahora, para lo peor, Ariel es pastor de Viacha, pero en su trabajo le han dicho, ¿quieres trabajar? Y él, como se tiene que casar, tiene que trabajar. Y le dijeron 15 días en la frontera, 15 días aquí. Y me preguntó, ¿qué hago? Anda, le dije, anda, te vas a casar, ¿con qué vas a mantener? Anda, Dios va a poner las cosas en orden. Hermanos, de verdad, el enemigo quiere matarnos en todas las edades, en todas las edades. Los que son jóvenes tienen sus propias batallas. Cuando se casen, ¿qué batallas tendrán? ¿No? Son todos los caminos. Pero el amor de Dios es que pases la transición bien. Aquí la transición, ¿cuál era? Ser mujer, ser esposa, ser alguien que ya pueda tener deberes en el hogar. Y eso habíamos hablado, ¿no? El bar mitzvah y el bat mitzvah, creo que es, que las jovencitas a partir de esa edad podían ser parte de la iglesia. El enemigo no quería, como lo estudiamos en el corderito, los corderos para el sacrificio, el león se los comía, ¿ya? Entonces en la transición de niña, adolescente y joven ya estaba muerta, sin esperanza ni propósito. Entonces, ¿qué mató el enemigo hasta ahí? ¿Qué mató? Su juventud, su matrimonio, su familia, o sea, le mató todo. O sea, lo eliminó de un plumazo. Y a veces uno, ¿cómo ve eso, ¿no? Como alguna vez yo les decía, recuerdo tantas veces en ministraciones de una jovencita de 12 años que se perdió de la iglesia cuando estaba en Viacha y no había la joven, no, lo buscamos y no había. Y alguien fue al baño a buscar y ahí estaba encerrada. ¿Qué estaba haciendo con sus 12 años? Era alcohólica y estaba bebiendo alcohol. A través de ella encontramos puros jovencitos de 12 años en el alcohol. Sus vidas estaban siendo destruidas. Conocí a otro joven. Este joven entregó su vida al Señor. Hablé mucho con él. Sería alguna vez conocerlo. Él sigue en sus batallas. Y este jovencito tenía problemas en su familia y empezó a tomar. Le hablé de Dios, le comenté de Dios. Siempre que tengo oportunidad hablo del Señor. Y resulta que no, pues igual como esta jovencita, había lugares donde se tomaba en Viacha y uno de esos lugares era el estadio. Entonces ahí se fue a la cancha a tomar arriba y de arriba él cayó hasta abajo. Lo que él me cuenta, me dice, cuando ya estuvo a punto de caer al piso, Dios me puso de pie, dice él, y me hizo caer de plantas, de tal manera, pero que sus huesos se habían hinchado en su planta. Tuvimos que hicimos una campaña para que su operación, para que les recompongan el pie. Y él lloraba y decía, no, Dios ha hecho eso en mi vida, ¿no? Y se entregó al Señor, trabajó, pero llegó la edad de Lázaro. Y lo volví a ver y él estaba tomando otra vez. Y yo le pregunté qué ha pasado y sus problemas otra vez, ¿no? El enemigo, no, con Jesús, ¿qué dice, no? Le tentó a Dios y un tiempo se retiró después para seguirle tentando. Nuestra guerra va a ser continua, hermanos. ¿Cuál es mi transición de mí, por decir, yo que soy mayor? ¿Cuál sería mi transición? ¿Cuál es la transición de usted? El enemigo quiere matarme. A mí quiere matarme para no tener familia, quiere matarme para no ver a mis hijos. Pero en esa transición es donde Dios siempre me va a dar la gloria y la victoria. Y necesitamos a Dios bien alto en ese sentido. Ahora, de personas mayores, tengo un caso recién, a veces los casos son así, son fuertes y asustan, ¿no? De un hermano que me dice, si quiere me visita, pastor. Si no, ya no quiero venir a la iglesia. Y así me dice, ya le dijo. Y justo el día de ayer nos enteramos que le habían diagnosticado cáncer. Ahora, propósitos de Dios por todos lados, sí. Pero en esa transición ahora él está buscando a Dios. O sea, Dios no nos va a dejar, va a usar todos los medios para que busquemos al Señor.
pero preferible es agarrarnos de Dios y no soltarnos, ¿ya? Jesús hizo que Jairo esperara mientras que terminaba de enseñar a la multitud y sanar a la mujer con flujo de sangre. Ahora, en estas transiciones Dios nos prueba, ¿no? ¿Qué había hecho Jairo con Jesús? ¿Qué había hecho? Exacto, ¿y qué ha hecho Jesús? Lo ha convencido Jairo, ven, Señor. Y no era fácil. Ahora, en unos casos Jesús ordenaba y sanaba, pero fue tanta su insistencia que lo convenció al Señor. Ahora, no sé si es correcto lo que yo digo. Y se lo estaba llevando porque estaba también convencido de que si Jesús ponía sus manos sobre la niña, ésta iba a sanar. Pero ¿qué pasa en el trayecto? Aparece una mujer. Ahora, ¿se acuerdan que hemos hablado de los pecados públicos y de los pecados privados? Esta mujer tenía pecados privados, ocultos, ¿ya? Producto de cualquier cosa. El grado de descomposición era mayor que la niña, pero Dios iba a sanar a todos. Y en ese trayecto, o sea, les frustró sus planes a todos. O sea, por eso la Biblia dice, no, tus planes no son los planes de Dios, tus pensamientos están lejos. Entonces yo planeo algo y no sale como yo planeo, sale como Dios ha planeado. Entonces, ¿Dios qué planeó para Jairo? Irlo a sanar, pero su plan, ¿cuál era de Dios? A ver, trabajen sus cabecitas. ¿Cuál era el plan de Dios para la hija de Jairo? Juanqui, a ver, pensá. ¿Cuál era el plan de Dios para la hija de Jairo? Ya, pero algo más. Que muera. Ese era el plan de Dios. Que muera. ¿Cuál era el plan de Jairo? Que se sane, que no muera. Yo pregunto, ¿cuál es el plan de Dios en tu vida y cuál es tu plan? Que muera. ¿Cuál es tu plan? Y yo tengo hartos planes de todo, pero Dios tiene sus planes. Entonces yo tengo que estar conforme a los planes del Señor. Y Jairo, su plan estaba saliendo bien, ¿no? Bien estaba saliendo. Se estaba llevando al Señor a su casa y él estaba seguro que cuando le ponga las manos su hija iba a sanar. Su fe era grande. Pero el plan de Dios dice, no, que muera. Ya, no parece hasta duro, ¿no? Que muera. Ahora, no fue coincidencia que apareciera la mujer. Porque Jesús me ha dicho, no, a la vuelta tengo una urgencia, ¿no? Tengo una urgencia, porque si no voy se va a morir. No, pues no puede decir eso él. Él es el Señor de la vida. Y se detuvo. Ya, quiero cuidar mi vocabulario con el Señor. No se detuvo el Señor. Y todavía enseñó. ¿Cómo estaría Jairo? Sus dientes. Claro, no podía decir, es el Señor. Apura, Señor, apura. Pero en su mente sí estaba así. Yo soy desesperado, hermanos. Yo soy el hombre más desesperado que exista, aunque no aparento. Soy impaciente, lo reconozco. Dios pule eso en mi vida. Soy bien impaciente. A veces quiero así rápido, quiero las cosas. Amén. Amén. Pero no siempre en casa tenemos así, ¿no? Mi esposa es más tranquila, entonces tengo que habituarme a ella. Entonces, a veces, pero me estoy comiendo. Quiero rápido, ¿no? Ya quiero. Esther también es así, ¿no? Ya quieres. No, tú, Esther, tú. Esther está buscando. O sea, hay personas que quieren ya, así rápido. Y yo me imagino, ¿no? Que Dios se detenga. Y eso es para que nuestra paciencia se apure. ¿Cuántas veces Dios hizo eso en mi vida? Yo he querido cosas, ya me he ido al cuartel, me he escapado, me quería ir. Dios lo paró porque sus planes no eran esos. Y Jairo tuvo que hacer crecer su fe. Y tener que saber que lo que Dios haga, cómo haga, era el plan de Dios. Ahora la otra mujer, ¿cuál era su plan? ¿Cuál era el plan de la otra mujer? Tocar y desaparecer, ¿no? Que nadie se dé cuenta. ¿Y cuál era el plan de Dios? La voy a descubrir. ¿No ve? Ese era el plan de Dios, era distinto. Y parece pues, la mujer decía, le toco y nada más, yo sé esa. Y Jesús ¿qué dice? ¿Quién me tocó? Todos los planes son desbaratados. Entonces yo digo, no, ¿qué planes tendré con mis hijos? ¿Qué plan tendré con mi vida?
¿Qué plan tendré con mi futuro? ¿Qué plan tendré con la iglesia? A veces estoy yo, ¿no? Estoy ordenando ya mis cosas, porque ¿cuáles son mis planes? No es irme, no es irme. ¿Cuáles son mis planes? Yo digo, no, por ahí pasa algo en el presbítero y ya estoy listo. Es mi plan, pues estoy alisando ya. Pero por ahí Dios no hace nada. Entonces, ¿a qué debería amoldarme? Al plan de Dios, aunque mi paciencia sea tocada. Aunque mi paciencia sea tocada. Y ahí es donde Dios pule mi paciencia. Pule mi paciencia y me aguanto, pues. Y le digo, Dios, gracias. Ahora, la prioridad del Señor era enseñar, no era sanar. Pero cada vez que enseñaba, ¿qué aparecía? Enfermos. Y el Señor nunca dejó a nadie sin sanar, pero su prioridad era enseñar. Y a Jairo le iba a decir, no, mi prioridad es enseñar, después voy. Me imagino la vida de Jairo, me imagino cómo estaría. Pero era el plan de Dios, era lo que él iba a hacer. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo. Si estaba muriendo más, pues. Si a veces nomás cuando vengo aquí a la iglesia y llego tarde y una viejita baja del minibús a pleno, ¡ay! No sabes qué hacer. Y baja el pasajero y está buscando monedas, no tiene cambio de 100, todavía le está diciendo, no, ya, es verdad que oro, Señor, tú sabes por qué, dame paciencia, le digo, ¿no? Y llego porque si explotara ahí, ya pues, yo le voy a pagar, no sé, cualquier cosa. Dios pule nuestra paciencia y a veces nos va a detener en el camino. Cuando nació Pablo, imagínense mi impaciencia de que él sanara. Imagínense mi impaciencia y mis encuentros con mi esposa por los problemas que había. Prácticamente el médico nos dijo, su hijo va a morir, convénzanse, pónganse en la cabeza que él va a morir. La ciencia está atada en cuanto a su hijo, no hay remedios. Todo lo que Dios nos hizo esperar, todos los planes de Dios, todo lo que cambió para mi esposa misma. Y a veces no es bueno decir, no, Dios, dame paciencia. A veces decimos, dame paciencia, Dios. Cuidado que te lo dé. Cuidado que te lo dé. ¿No? Ahora que el Señor nos... Y como Jairo, uno, aunque esté, porque su hija estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía porque ninguno había podido ser curado. Hay tantas lecciones aquí, ¿no ve? Hay tanta gente que le oprime a Dios. Yo no quisiera ser uno de esos que oprime. Jamás no reciben nada los que oprimen. ¿Por qué, Señor? ¿De qué, Señor? Y vivimos una vida así. Mucha gente le oprimía al Señor. Pero Jairo no. Sabía ir en oración, sabía arrodillarse. Y estaba aprendiendo ¿qué cosa? Paciencia. Y hubo otra mujer que no lo oprimió al Señor, pero que en su mente decía, si tan solamente toco el borde de su manto, seré sano. Esperemos no oprimir al Señor, no poner preguntas ni cuestionantes que a veces son duras. Ahora, lo que Jairo tenía que aprender es que Jesús no solamente podía sanar, sino lo que dijo Leo, sino resucitar. Y ese es un extremo de fe. Porque él estaba convencido que el Señor iba a sanar, pero no sabía que Jesús podía resucitarlo. Entonces, en el plan de Dios, esta niña tenía que morir. Y en el plan de Dios es que la fe de Jairo debería crecer. Debería crecer. Doy gracias a Dios. Y alguna vez dije, no sé cómo será mi fe, porque hay niveles de fe, dice la Biblia. Hay niveles de fe. ¿Ya? Por eso dice hombres de poca fe. Si no decía, les falta fe, hombres de poca fe, son niveles de fe. Pero si hay algo que Dios me ha enseñado es tener fe. Ahora no sé en qué nivel estará, pero le creo a Dios. Y le creo, ¿no? Y todo en su tiempo es perfecto. El tiempo de Jairo era ya, tienes que venir. Pero el tiempo del Señor es no, todavía no, debe morir. Solo Dios sabe, hermanos. Ahora en estos tiempos yo creo que uno tiene que pensarlo bien, ¿no? Con nuestros hijos, todo tiene su tiempo. Debo descansar en el Señor y que mi fe aumente.
Entonces, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Estaba esperando, nervioso. Él es uno de los asiduos. Sí. Y de pronto decía, ya pues Señor, en su cabeza, vamos Señor, por favor, ya es tarde, Dios. Todo era en su cabeza. No pudo hacerlo, tal vez le habré dicho a alguien, pero no nos dice la Biblia que hubo queja. Su fe estaba activa. Hasta que alguien viene y ¿qué le dice? Ya no molestes, ya ha muerto. Ya no hay remedio. ¿Cómo habrá quedado Jairo? ¿Cómo quedaríamos nosotros? Sí, como todas las esperanzas. Pero ahí es donde Dios le dice, ¿no? Jesús oye la negatividad. Jesús oye lo que nos dice. Y eso me gusta del Señor. Y tan pronto como oye lo que otros te dicen, Él habla. Y ahora nos habla a través de su Espíritu Santo. Porque siempre nos van a decir, no, ya no sirve, no, esto, o sea, es negativo todo. Y de pronto Dios habla y te dice, no temas, cree solamente. ¿Y será? Es la niña que no era. A ver. Jesús no dice, no vas a resucitar, ¿qué dice? Soso. Esa es la palabra. Dios, ¿en qué se está preocupando? En su salvación. Jairo, ¿en qué está pensando? En su vida, que viva. Todo tiene su tiempo en el Señor. Todo tiene. Y a las palabras negativas, Dios siempre en el mismo instante que alguien te diga algo negativo, va a hablar algo con la palabra. El domingo esa es la palabra. Me ha gustado mucho lo que Dios me ha hablado. Muy linda la palabra que me ha compartido. Y va a ser justamente de la espada. ¿Ya? Vamos a hablar mucho de la espada. Pero lo que Dios nos dice es, cree solamente y será salva. Y es lo mismo, ¿no? Yo creo y quiero que mi hijo sea salvo. No es que esté diciendo que esté en el mundo, ¿no? Salvo es integral de que él te conozca, te ame, te reciba, Señor. Y Dios dice, cree solamente. Pero Señor, ya estoy viejo, ya no. Cree solamente. No, ni un nieto, Señor, cree solamente. ¿Ya? Cree solamente. No están pues aquí, puedo hablar. Cree solamente. Estoy chocheando, creo. Quiero nietos. Pero verdad, pues, o está mal. No, ve, está bien. Gracias, Daniel. Gracias. Es distinto ese nivel, dice. ¿Cómo será? Pero Dios nos dice, cree solamente. Cuando en la iglesia hay problemas, cuando hay situaciones críticas, me aferro de Dios y Dios me dice, cree solamente, vas a salir. Aunque no en tu tiempo, aunque no en tus planes. Y eso cuesta. Porque yo quiero yo le planeo, Señor, está biencito, ya. Bien va a salir, no es como tus planes, ¿no ve? Entonces el tiempo y los planes de Jairo, creía que todo su corazón que Jesús sanaría a su hija con solo ponerle las manos. Pero esa creencia fue desafiada y cuando le cambió los planes y el tiempo, él tuvo miedo. Y es ahí donde Dios te dice, cree solamente, cree solamente. Dios sabe, o sea, Dios tiene el tiempo perfecto y el día perfecto, ¿ya? Jesús desafió a Jairo a dejar de temer y seguir creyendo en él, incluso cuando parezca imposible. Y verdad, pues, Jesús era el maestro para ellos, habíamos hablado de eso, será imposible. Pero para el Señor hay algo imposible, ¿no? Ahora, Él tiene su plan. Se dice, ¿no? Por ejemplo, dice que Dios con lágrimas suplicó a su padre que, si fuera posible, pasara esa copa. ¿Su padre les respondió? Sí, les respondió. Ah, sí. Pero ¿cómo? ¿Así no le dijo? Porque no hay esa cita bíblica, ¿no ve? ¿Cómo les respondió? Sí, pero el padre, ¿cómo les respondió?
No, el ángel le fortaleció. El silencio. El silencio es respuesta de Dios. Sí. Hubo un silencio. No, el plan estaba determinado. No siempre vamos a decir que Dios nos responde. No, a veces Dios guarda silencio. Y esa es respuesta. Esa es respuesta. Pero ya. Habla pues. Pero no, a veces Dios calla. Dios calla. Y si calla es porque es su voluntad. Entonces, Jairo, no sé, a veces yo me pregunto de este Jairo, vaya, me faltó ahí una que habrá pasado. El Salmo 18:30, ¿qué dice? El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su perfección. O sea, Dios tiene sus caminos perfectos. Aunque haya silencio, es respuesta de Dios. Aunque no sea mi plan, es el plan de Dios. Aunque no sea mi tiempo, es el tiempo de Dios. El domingo se me acercó un joven en Viacha, me dijo, confirmado pastor, no me voy a casar. No hay mujer para mí, me dijo. Pero ves, a Jesús te ama la paz. Yeah. No dije eso. No, sino que él intenta por todos los medios y no, dice, a veces me escribe, pastor, estoy sufriendo, no hay para mí. Me dice, oraremos, le digo. Ya, pues, a eso nomás también me remito, ¿no? Pero Dios tiene su plan, Dios tiene su tiempo y su camino es perfecto. A ver, me van a ayudar a orar, les voy a dar su nombre. Se ríen. Ahora, no solamente puede sanar, sino resucitar, pero para llegar a esta niña, ella debería morir y la fe de Jairo crecer. Todo en el tiempo del Señor es perfecto, pero de verdad, para los impacientes es terrible. Para los impacientes también, para los pacientes igual, no sé, para todos es terrible esperar. Pero Dios tiene sus planes perfectos. A esto volvemos, ¿no? Llega la gente y le dice, ¿ya para qué molestas? Tu hija ha muerto, no molestes. Y ya habíamos dicho, ¿no? No molestes más al maestro. Él es nuestro maestro, pero por prioridad es nuestro Dios, es nuestro Señor. Ahora el león siempre va a vigilar y te va a decir, no molestes al maestro. Tu hija no resucitará, no tiene sentido, es imposible. Pero hermanos, ¿se acuerdan de la mujer que insistió con el Señor? La viuda, ¿no ve? ¿Te acuerdas la historia, Daniel? Contanos. Sí, yo tampoco me acuerdo la hora. Pero ¿cuántas veces entonces? Sí, ¿no? Tanto le insiste, o sea, tanto molesta. Hazme justicia a mediodía en la tarde, como la bicicleta Caloi, no sé cuántos se acordarán, no creo que se acuerden. Había una publicidad de mi bicicleta Caloi, era. Salía la niña y entraba el papá al baño, no te olvides de mi bicicleta Caloi. Quería dormir, no te olvides de mi bicicleta Caloi. Todo el rato había, hasta que el papá, toma tu bicicleta Caloi. ¿No? Me acuerdo de esa publicidad. Yo hice eso, pero no me trajo. No funciona, no había la posibilidad. Pero no es que Dios se molesta con lo que tú le pides. Y te van a decir, no molestes. No es molestar. No creo que moleste, pero si molesta, entra en el plano santo de pedir por algo y decirle, Señor, por favor. Y si no es bueno, correcto, Él pues me dirá. Pero existe, ¿no? Siempre hay personas con incredulidad que quieren obstaculizar la fe, ministerios restaurados. ¿Por qué molestas? No pueden hacer nada, ¿no? ¿Se acuerdan pues la vez que me dijeron, no ve? Vino un hermano, y les he contado, pero como ilustración. Vino el hermano y me dijo, tengo palabra de profecía para usted, hermano, me dijo. Señor ha hablado. Sí, le digo. Tu esposa es la hermana Juanita, ¿te acuerdas de Juanita, no? ¿Y te acuerdas de la profecía? De la chilena, dice. Y esa fue la profecía, ¿no? Y cuando yo escuché la profecía, yo le sí, dice el Señor que tienes que casarte. Y yo, pucha, y ahora me hice la idea.
Estaba en mis primeras armas en el Señor. Y triste salí, resignado, porque yo no la quería. Pero ella me miraba con ojitos así de cordero a medio morir. Porque la profecía, ella la aceptó, yo no. Y bueno, en ese interín yo doy gracias a esos hermanos. Y me dijeron, ¿y por qué nomás le habla a ella, que te hable también a ti el Señor? ¿Y se puede hacer eso? Le dije. Claro, dile. ¿Verdad? Sí. Y le molesté pues, al Señor. Y en cena uno dice, Señor, dime, ¿de verdad es esa profecía? Ella es, Señor. Y silencio. Uy, eso era grave. Primero, ya, pero ya después seguí insistiendo en el ayuno y Dios me dijo, no, no es mi palabra. Así es que no es molestar, es insistir en que su voluntad se haga en nuestras vidas. Es insistir, entonces es bueno, ¿ya? Dios tiene el tiempo, el perfecto tiempo. Dios tiene el control de todos. Ahora, como les dije, ¿no? En todo ese trayecto aparece esta mujer, Jairo se retrasa y las cosas empeoran. Pero la fe de Jairo debería crecer. Y Dios en sus planes no era sanarla, era resucitarla. Ay, Señor, qué bonito es la Biblia. Lucas 8:42. Porque tenía una única hija como de 12 años que estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos, pero cuando tenía, y por ningún, había podido ser curada. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal, lo que hemos hablado, ¿no? Tu hija ha muerto. Ahora, ¿cuál es la palabra de Dios contra el león que vigila? Es, no temas, cree solamente. Jairo tenía que ser iluminado por el verdadero Dios y su fe crecer. Hasta ahí creo que hemos hecho un panorama amplio. Esto vamos a verlo, no sé si podemos avanzar un poco más, cuando dice el Señor, uy, ¿qué ha pasado aquí? Sí, aquí vamos a parar, pero iremos. Raro. A ver, había mujeres llorando pues en la figura. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien se pierde? Hay alboroto en vez de ayudar. En vez de poder levantar a esa persona, hay alboroto. ¿Y qué? Lloro. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se rieron de él y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó, andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero les mandó mucho que nadie le supiese y ordenó que comiera. Cada vez que hay milagros debe haber comida. Con eso voy a terminar. Ya la próxima vamos a ver las imágenes. Cada vez que haya milagros debe haber comida. Si hay un milagro que Dios ha hecho en tu vida, ¿ya? Y has estado agonizando y muriendo, debes comer la palabra de Dios. Es la única manera de caminar y andar. Ese es el milagro que Dios hizo. Alguna vez cuando alguien pregunta, ¿no? ¿De qué murió esta niña? ¿Por qué agonizaba? Porque no comió la palabra del Señor, para nosotros en este tiempo. Entonces, cada vez que hay un milagro, debe haber comida. No podemos descuidar. El discipulado es esencial en esta área. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, come para seguir viviendo. Porque Dios les ordenó y les dijo, denle de comer. Entonces, tal vez nosotros podemos descuidar esas áreas de alguna manera, pero tenemos que poner eso. Si Dios ha hecho un milagro en tu vida, come de su palabra para saber más la voluntad de Dios. La próxima clase vamos a ver las plañideras, vamos a ver los músicos del enemigo y vamos a ver las esferas de incredulidad, las esferas del enemigo y cómo Dios bota todo eso para crear esferas de poder y esferas de milagros. Ya, la próxima clase. Hermanos, si hay alguna pregunta, por favor, algún aporte que a mí me ayude. Bonita, pero así bien sencillita, bonita, me ha gustado mucho. A mí me ha gustado la clase. Yo me voy a preguntar. Amén. Nada, te estás cansadita. ¿Has trabajado?
Judy, estás de cumpleaños. Uy. Sí, es mis cumpleaños, dices. A ver, dime. Sí. Ujú. Mm. Sí, amén. Sí, cierto. Mm. Qué bueno, la gloria es para el Señor. Y feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Amén. Está internado. Sí, sí, hay que esperar nomás. No, no hay tiempo ni, dice que en su tiempo del Señor es. Que el Señor haga en su tiempo. Este es un joven, dice la hermana, de 22 años más o menos, ¿no? Su papi ha muerto en la pandemia y él se ha metido tanto al internet que ha dejado hasta su carrera y todo. Y está como muerto metido en el internet, dice. Y sí, es un segundo caso que conozco así. Igual conozco de otro joven que le ha crecido la barba. No quiere dejar el internet, se ha encerrado. Más bien, gracias a Dios, la última visita que tuve con él me ha hablado, me ha hablado. Hay que seguir, hay que seguir. Aunque digan lo que digan, si Jairo no hubiera habido, ¿quién hubiera ido por esa niña? Creo que hay que ir de rodillas y hay que seguir, hermano. Dios tiene la última palabra. Adelante, Chilecita. Hay que seguir pidiendo. Si no hubieran pedido por mí, ¿dónde hubiera estado? Tal vez no ha sido el internet, pero otras cosas que yo me he metido. Esa anciana, siempre yo me recuerdo de la hermana Maruja, él ha orado por mí, ella ha orado mucho por mí. Y en su tiempo, mira, pues yo digo, no soy pastor, es increíble. Si uno ve la vida de uno, no, por eso es como la mirra, vale caro el sacrificio que hizo Jesús. Seguí, Julita, seguí orando. Más bien Dios te bendiga. Amén. Cerramos, ¿verdad? Danielito. No, no, no sabría decirte, ¿no? Pero
Él ha venido a matar, robar y destruir. Pero sí quería truncar la vida de esta jovencita, ¿no? Quitarle todo eso. Claro. O sea, todo ayuda bien. A ver, en la soberanía de Dios, como dice Romanos, todo ayuda bien. Entonces, Satanás solamente llega a ser que un instrumento de Dios. Y si ese instrumento de Dios ha sido útil para que Jairo crezca su fe, amén, bienvenido, ¿no? Lo que el enemigo ha hecho. Lo que sí quiero quedar claro es que Satanás, porque dice la Biblia, ¿no? Que Dios permite. Claro, y varias otras que hay en la Biblia. Dios permite. Claro, pero hasta ahí sigue la soberanía. En todo está la soberanía. Ahora, claro, sí, o sea, yo me refiero, diremos, cuando tú eres hijo de Dios y has llegado a los pies de Cristo, y aún en otros casos con nosotros, porque dice que Él nos amó siendo pecadores, dice, es cuanto más nos ama ahora. Dice Dios, Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice, según su beneplácito. Eso quiere decir, Él lo quiso, le dio la gana de amarme. Dice. No hay una especificación, diremos, de si yo he hecho o no he hecho. O sea, en la soberanía de Dios ya no te podría decir, ¿no? ¿Por qué? O sea, no te podría explicar. Lo que sí, pero estoy seguro, es que Dios lo usó para bien. Ya sea estado el diablo, no haya estado, lo usó para bien. O sea, no, pues entendiéndolo aquí sí vemos que está ahí, pero que en el plan de Dios Satanás es su instrumento, es su instrumento. ¿Perdón? Sí. Es que yo no, por ejemplo, en tu vida, yo puedo decir Satanás quería tocar tu vida o no. No, pues Satanás vino a matar, robar y destruir. Lo que sí sé es que Dios usó eso para que nosotros conozcamos al Señor. Eso sí estoy convencido. Ahora, la Biblia dice, ¿no? Dios tentó a Abraham, dice. Dios lo tentó a Abraham, ¿no? Y la palabra ya, pero ahí es perazzo, no dokimazo, es la situación para hacer crecer su fe. Entonces Dios tiene sus maneras de actuar, pero cualquiera sea, si soy hijo, siempre va a ir para bien, ¿no? Aunque no lo pueda entender. Ahora, ¿cómo actúa el medio, el contexto, a quién usa Dios? Esa es su soberanía, ¿no? Me trunque, no me trunque, haga, está su soberanía de Dios. Pero apoyándome en las citas bíblicas, Satanás es enemigo de Dios, ¿no? Y él vino a matar, robar y destruir. Entonces está pues en el escenario, está en el escenario, ¿no? Amén. Cerramos. Señor, gracias por este tiempo tan especial, tan lindo, tan bello. Tu palabra, Dios, es tan especial, Señor, y nos hablas con tanta sencillez que esto entra en nuestras vidas. Gracias porque cada vez hablas, nos ministras, nos consuelas y nos haces ver, Dios, lo caro que tú moriste por nosotros, y Satanás dispuso que tu muerte sea con los impíos, pero el Señor los resucitó, y tu muerte y sepultura fue con los ricos, y fue una suma exorbitante de dinero, Señor, cuando tú moriste. Quienes hicieron los planes del enemigo pueden estar ahí, pero son los planes de Dios los que triunfan. Señor, por favor, ayúdame en mi debilidad y mis momentos difíciles para cogerme en fe en ti. No entiendo muchas cosas, te soy sincero, pero si tu soberanía lo permite, por tu palabra sé que todo ayuda bien. Y aun el enemigo mismo esté dentro de la escena, para ti solamente es un instrumento para bien mío, Señor. El dolor estará ahí, pero después, como tu palabra dice, con lágrimas sembraron, pero con regocijo segarán. Lo entenderé, Señor. Ahora danos la fuerza, que nuestra fe crezca como la de Jairo, Señor, que estemos seguros que tú tienes el control de todas las cosas. Gracias por amarme de esa manera, Señor. No lo merezco. Gracias por ese amor tan grande, Dios, hacia nuestras vidas. Bendice esta noche, bendice la palabra y nuestro retorno a casa. Bendice, Señor, en cuanto, Señor, haya planes, pero que tus planes sean mayores. Bendice la salida de los jóvenes, Señor, el día lunes. Guárdalos desde la salida hasta la entrada,
y que tu voluntad, Señor, sea en ellos, sea lo que tú tienes en planes para Guaricana. Los planes están ahí, pero tú haz como tú quieras, Señor. Gracias, papito. Señor, también te pedimos por las ofrendas, que tú los bendigas, Señor. Bendice al dador alegre, al que tiene y al que no tiene. Tú conoces el corazón de cada uno, Señor. Gracias, Padre. Agradecidos estamos a ti, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Y mientras ofrendamos podemos